Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hoy sé que no pido ni un rayo de sol para verte. No las tengo todas conmigo. Me deslumbras, me hipnotizas. De repente renaces despierto, no pido nada. Hoy sé que te quiero. Donde sea que haya un dominicano, ahí estaremos con él, porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Genuina, verdaderamente dispuesta como institución de servicio a la comunidad a servirle, a brindarle apoyo a los familiares que usted tenga enfermos de cáncer en esa zona de Villa González y sus comunidades cercanas. Porque esta es una institución que fue fundada precisamente con esos fines, pero necesita del apoyo de los municipios, de los dominicanos y dominicanas y del mundo que quiera brindar su colaboración para que esta institución se fortalezca económicamente y pueda brindarle los servicios que necesita un enfermo de cáncer, que son tan exigentes, los métodos de lucha contra esa enfermedad, medicamentos, tratamientos, las consultas médicas, los alimentos, la analítica, las imágenes también, las imágenes, tan costoso todo ese proceso, el proceso de quimioterapia y todo eso es terrible, eso es muy costoso. Hay que apoyar instituciones como estas que están en la mejor disposición de ayudar, porque la gente que está al frente de ellos es gente de cristianísima formación, de ejemplaridad probada y modestia todavía mucho más, como son los buenos cristianos. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Aproveche y ponga su caridad ahí. Los salesianos cuidan de esa institución. ¿A qué se dedica? A formar jóvenes en alto riesgo que pueden ser tomados por la delincuencia y entonces alimentar ese almácigo malo que va creando entonces organismos deformados y dañinos a la sociedad. Entonces esta institución rescata a estos jóvenes, los asimila y los hace buenos ciudadanos.
Y eso es un trabajo que es una joya social. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón. Bien, el Banco Central anuncia que mantiene su tasa de política monetaria en 8.5%. El banco sigue con su decisión de no subir la tasa. Es lo que han hecho los europeos. Estados Unidos ha decidido seguir subiendo. Vimos el último aumento que hizo la Reserva Federal y entonces pues se hace, qué sé yo, los economistas han dicho que ese ha sido uno de los principales motivos para el colapso de algunos bancos. De todas formas, hay que tomar en cuenta que el Banco Central de la República Dominicana tiene un equipo técnico sumamente probado, que no está actuando a la loca, ni anda actuando tampoco sin conocimiento concreto y firme de lo que hay y de lo que es esto. Y no es como se ha dicho que todo lo que haga Estados Unidos nosotros tenemos que imitarles aquí. Esta es una decisión que el banco la mantiene. Tasa de política 8.50%. Y la overnight, eso es un 8% anual. Continúa igual también. Esos son los depósitos remunerados como overnight o repos a un día. Entonces, esta es una decisión basada en una evaluación exhaustiva, dice el banco, del comportamiento reciente de la economía, especialmente de la inflación y de las recientes turbulencias de los mercados financieros globales, que aumentaron la incertidumbre externa. Así que aquí hay verdaderamente un control de lo que son estas políticas monetarias. El índice de precio al consumidor, dice el Banco Central, fue de 0.11% en febrero, ya eso lo habíamos señalado aquí, contribuyendo a una reducción. Vamos a ver de cuánto fue la reducción, dice el banco aquí. Vamos a ver. Bueno, se me complica esto. Es problemático, esto es un lío. La reducción de la inflación general de 326 puntos básicos al pasar de un máximo de 9,64% en abril del 2022 a 6,38% en febrero del 2023. Bueno, ese es un proceso difícil, bajar la inflación no es tan fácil. Los europeos tienen problemas con ello, Estados Unidos también, y por eso en Estados Unidos han subido más las tasas de políticas monetarias, las tasas de interés. Hay que confiar en las autoridades del Banco Central porque ahí hay control de lo que es la actividad bancaria del país. Distinto a aquellos años, señores, 2000, 2004, por eso es que, fíjense el desorden que hubo aquí con ese desorden que hubo con esos bancos quebrados, eso fue un lío. Estando la economía del mundo bien y nosotros entonces manejando la economía mal. Y eso creó unos problemas que todo el mundo conoce, lo que pasó con los bancos quebrados, Baninter, creo que el otro era el Mercantil, no me acuerdo. A uno se le olvidan hasta los nombres, pero esos bancos arrastraron una crisis tremenda y el Banco Central también arrastró una crisis ahí que todavía tiene muchísimo dinero que se ha ido incrementando por los depósitos que hubo que hacer ahí y asumir todas aquellas pérdidas de Baninter. Bueno, un caos. Eso es un mal manejo. Cuando hay usted deja un queso, deja a un gato cuidándolo o a un ratón. Bueno, entonces hay que dejar el queso o con el gato y el ratón. El ratón cuando venga el gato le va a echar mano. Porque lamentablemente si usted no tiene buen equipo humano, usted va a tener problemas. Y los vemos aquí, este gobierno. Y es bueno que uno diga eso. En el área de muchísimas áreas, varias áreas del gobierno,
andan deficiencias de manejo, probadas deficiencias en el manejo. Y lo vemos ahí en medio ambiente. Medio ambiente está descabezado, eso no tiene dirección. Usted no ve ni siquiera las autoridades de ahí, no dicen nada. En una situación tan crítica como está el bosque natural, el bosque nacional, cómo están los ríos, cómo están los acuíferos, cómo están, qué sé yo, la vida faunística y la fauna. Hoy ustedes saben lo que sufre la fauna en esos incendios de los bosques, áreas protegidas, invadidas, desprotegidas totalmente, cauce de ríos, drenaje. Bueno, ¿qué más se puede decir? Dios mío. Los vertederos de basura quemando la basura y las humaredas dañando la salud de los residentes cercanos a esos depósitos de basura, de sólidos. ¿Dónde están las descargas de sólidos peligrosos que caen a los ríos, a los lechos de los ríos? Todo es un desorden. Y entonces, ¿para qué que tenemos el Ministerio de Medio Ambiente? Para ustedes mejor descabecemos eso el presidente que se haga cargo de eso, que el presidente es más activo, parece. El presidente es tan activo que es mejor que se haga cargo de ese ministerio y que el presidente ponga el orden ahí, a ver si tal vez se endereza aquel desastre que hay ahí. Aquí hubo casos, yo recuerdo Salvador Blanco fue director del CEA, Joaquín Balaguer fue una vez director, creo, de la CDE o del CEA también, presidentes que tienen que asumir cargos por debajo del cargo de presidente de la República. Es decir, cuando hay una situación como esta que está pasando en medio ambiente, eso es una cosa escandalosa. Educación ya no sabe qué es lo que se va a hacer, pero hay una buena cabeza, pero el hombre todavía no ha podido armar un equipo allí que pueda organizar ese desorden, que lo crean más los docentes, porque la ADP tiene aquello en una quiebra total. Salud, fíjense cómo andan los gremios, exigiendo de que un 5% del PIB para hacer lo mismo que hicieron con educación, y los sindicatos de la salud hacerse con los dineros del pueblo, a tomárselo para beneficio de ellos en pensiones y en salarios extraordinarios y ventajas que sacan de todos esos dispendios. Es decir, que el gobierno tiene muchas áreas donde verdaderamente ha quedado reprobado. La seguridad ciudadana, un caos. La gente, porque aquí no se declaran todos los asaltos y todas las diabluras que están pasando a nivel de pueblos y ciudades de la República Dominicana con el asunto de la inseguridad. Son muchos los problemas y hay problemas por todos los lados, y ahora con la sequía, el agua, la gente tiene dificultades con el agua, pero que aún lloviendo tiene dificultades con el agua también, porque le faltan los acueductos. La población ha crecido, las poblaciones crecen, pero los acueductos, si usted no lo amplía, se quedan deficientes, porque entonces la población. Usted no puede tener un acueducto que hace 20 o 30 años que fue construido. Esa población se ha duplicado probablemente, y entonces. Es decir, no hay previsiones, no hay la planificación, no sé, hay muchos problemas. Y se agravan cada día más, y entonces los gobiernos no dan respuesta. Yo estoy viendo ahí con el arroz. Con el arroz. Veo que el gobierno lo que está es pegando parche. Y eso de pegar parche, presidente Abinader y a las autoridades del gobierno, con el arroz, ustedes lo que van a jugar al populismo electorero. Y lo voy a anunciar aquí como siempre lo he dicho. Van a jugar al populismo electorero. Los arroceros se van a quedar mirando la luna con las manos juntas, o contemplando el cielo, pidiendo a Dios que les resuelva el problema del DERECAP. El gobierno anuncia que la Comisión Arrocera ha aprobado darle 100 pesos más de ayuda por fanega a los productores arroceros, que le va a pagar una deuda de 300 millones que tienen ahí.
que van a seguir con el programa de pignoración. Y entonces, que esas ayudas son para canalizarlas para los arroceros, que no van a permitir que bajen los precios, que el arroz no suba de precio y que afecte a los consumidores. Todo medidas populistas electoreras. Presidente Abinader y al gobierno, ustedes, si van a resolver el problema del DERECAPTA o quieren resolverlo, tienen que tomar medidas heroicas, porque Estados Unidos les va a decir a ustedes, óiganlo bien, Estados Unidos le va a decir a los negociadores dominicanos, o no negociadores, en este caso a los peticionarios dominicanos, miren, nosotros le damos una extensión a eso. Y ustedes van a seguir con el nublado, como se dice, en el mismo lado. Ustedes no van a hacer nada, porque el problema es estructural. No es un problema coyuntural, es estructural. La coyuntura, ¿qué es lo que ustedes quieren? ¿Ganar las elecciones? Que los arroceros no se tiren a la calle. Yo les voy a extender 2 años. El desgravame. Vamos a extendérselo 2 años. El gobierno respira, el gobierno sale victorioso ante los arroceros, pero a los 2 años aparece el hongo de nuevo, como dice. Porque va a volver el problema, porque no estamos tomando las medidas que hay que tomar. El problema del arroz, presidente Abinader y al gobierno dominicano, que sepan que es un problema de costo de producción. Si ustedes no hacen cosas que mejoren el costo de producción de los productores y que zonifiquen ese cultivo para que en la zona donde se tenga que sembrar el arroz adecuadamente, con un paquete tecnológico adecuado, que pueda tener rendimientos mayores y que los costos se puedan disminuir, ustedes no van a resolver el problema del arroz. Todo será un parche, un paliativo con fines electoreros. Si quieren arreglar el arroz, lo primero que tienen que ir es a producir arroz donde se pueda sembrar arroz sin las mayores dificultades. El programa de pignoración funciona, pero en arroceros que tengan altos rendimientos y que tengan buen manejo de sus cultivos. Pero si usted no tiene un buen manejo del cultivo, usted se está beneficiando de una ayuda, de una compensación que el gobierno hace a los productores para que tengan una producción más estable y más eficiente, más competitiva. Porque la pignoración, usted no tiene que saturar el mercado, no baja el precio del arroz y le deprime los precios de tal forma que usted entonces se siente poco estimulado para seguir, dañan la calidad del arroz, comienzan a mezclar arroces para poder tratar de conseguir mayores beneficios y comienzan a dañar las calidades de arroz y viene una competencia desleal y crean un problema que entonces se arruina la producción arrocera. Antes de que entre el CAPTA ya estarían arruinados. Eso es lo penoso. Entonces, lo que necesitan los arroceros, señores, yo lo he dicho muchas veces aquí y he puesto ejemplos. Aquí había un problema en Juma, Bonao, como lo había en todos los proyectos de reforma agraria. Y en todos los sembradíos de arroz, en todas las fincas, la gran mayoría de las fincas, no todas, pero la gran mayoría de las fincas. ¿Cuál era el problema? Falta de nivelación de los suelos. Primer problema, porque al tener mala nivelación, primero el agua mal distribuida y los fertilizantes y los herbicidas también, de específicos o especiales o selectivos. Entonces, cuando usted inunda el arroz, que es una planta anaeróbica en un tiempo, aeróbica en otro, pero anaeróbica en un determinado momento del cultivo, entonces usted arrastra hacia zonas de la parcela, las zonas más inclinadas, se arrastra el agua, arrastra los nutrientes y usted ve lo que se llama manchas de arroz. Eso pasaba en Juma, en Bonao.
se acumulaba en una esquina de la parcela porque la parcela tenía una mala nivelación. Entonces, había que trazar lo que se llaman las curvas de nivel, y eso eran unos muros que usted veía a esos pobres trabajadores del arroz haciendo esos muros, levantando esos muros en las parcelas, de acuerdo a donde iba el agua, y ellos haciendo ese mureo ahí. Entonces, un gobierno trabajador y responsable, digo yo, el gobierno de Balaguer, se le llevó ese proyecto de Juma Bonao. Mire, presidente, este proyecto lo tenemos estudiado así. Vamos a cuadricular estas parcelas, porque este proyecto tiene 3 problemas serísimos: caminos, drenajes y el agua de riego mal distribuida, porque las parcelas están mal niveladas y la producción se arruina en más de una fanega por tarea. Esto ha sido ya estudiado entre el Ministerio de Agricultura, la Dirección de Reforma Agraria y la FAO. Y entonces se ha determinado que si podemos nivelar estas parcelas, cuadricularlas, se puede levantar la producción una fanega más o más. Los productores van a ganar más dinero, las cosechas van a estar más a tiempo y la gente va a trabajar con mayores beneficios. Y Balaguer, que era un estadista de verdad y que era un doctor de Estado, no un jefe de Estado, no, un doctor de Estado que entendía. Y Balaguer dijo: ¿con cuánto es que hay que arrancar el proyecto? Presidente, se necesitan 6 millones de pesos para arrancar el proyecto, porque Falcon Bridge aportó 1 millón de pesos por una crisis que se generó ahí en la zona de Bonao. Hubo una huelga, murió un joven en Bonao, una huelga muy fea, protestando porque Falcon Bridge envenenaba el cultivo del arroz, cosa que se determinó que no era así. Falcon Bridge colaboró porque había que parar a los parceleros, parar los mínimos 6 meses para poder hacer el trabajo que se hizo en Juma. Entonces a Balaguer se le explicó todo eso a un año de las elecciones del 90, unas elecciones que Balaguer la tenía prácticamente perdida. Pero Joaquín Balaguer era hombre que no se aminoraba, que no se echaba para atrás y no reculaba. Pensaba las cosas, eso sí. Y el cheque estaba de 6 millones de pesos y lo tenía el licenciado Luis Toral Córdoba, que está ahí de testigo, me puede desmentir, a quien le entregó el cheque incluso. Se arrancó el proyecto y hoy Juma tiene excelentes resultados. La gente ve los resultados en Juma y comenzó todo un proyecto de nivelación de suelo a nivel de suelo arroceros, señores, y el país niveló, todo el país fue nivelado, más del 80% hoy. Los suelos arroceros están nivelados, por tanto, ¿qué ha pasado? La producción arrocera ha subido, muchísima producción arrocera ha subido, porque se han tenido las mejores prácticas de cultivo, de manejo del cultivo. Se hizo lo que había que hacer, pero el gobierno decidió que era lo que había que hacer. Y ese fue el apoyo mayor, porque todo el sector arrocero se benefició, como se dice, de esa televisión que fue Juma. Todo el que pasaba por ahí comenzó a ver en Juma un desarrollo distinto y comenzó a pensar que eso era el sector privado y no eran fincas privadas, era la finca de reforma agraria, proyectos agrarios. Con una buena aplicación tecnológica, dieron los resultados y ese fue el mejor ejemplo para que los demás siguieran ese plan piloto que fue Juma Bonao, se reprodujera por todo el país. Y ese ha sido un esfuerzo tecnológico. Entonces este gobierno tiene que hacer esfuerzo tecnológico. ¿Qué es lo que hay que hacer? Ahí en Juma probamos, y ahí me incluyo también, ahí se probó la siembra mecánica con máquinas que fueron traídas de Taiwán
porque los chinos, el doctor Xie, que era un científico chino que en paz descanse, que murió, y la estación experimental de Juma lleva su nombre, muy bien puesto, meritísimo. Entonces, señores, es con esas tecnologías que se tiene que avanzar, no es pegando parches, que son parches electoreros, populistas, que eso es lo que va a hacer el gobierno, lamentablemente. Y los americanos les va a pasar lo mismo. Lo mismo con la habichuela. ¿Qué han hecho con la habichuela? Ya la habichuela no compite. ¿Y qué han hecho para sustituir la habichuela? Nada. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Para cortar el plátano, gire el plátano 45 grados. Con precaución, haga una incisión en la cara de... No. La verdad que a la gente le gusta complicarse. Lo mismo pasa con el banco. Mira, tú tienes Cuchumil Cajero, canales para ti 24/7, subagentes, hasta el colmado de enfrente. ¡Colmado! Una app que ni siquiera el internet te consume. Y aún así, hay gente que se da el viaje para el banco. Oye, no hay que complicarse, que los canales Banreservas están ahí para ti. Cuando quieras. No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy bien, el gobierno ha estado muy complacido con las expresiones que se atribuyen, que haberla dicho, y confirmada parece ya por la embajada americana también aquí en el país, del presidente Biden, quien se ha sentido satisfecho y ha elogiado a la República Dominicana porque la República Dominicana ha ido tomando buenas medidas para luchar contra la corrupción, leyes, y es verdad porque las leyes están ahí, hechas en tiempo para atrás y una constitución que está ahí garantista. Y también de este periodo se aprobó la ley de extensión de dominio y es, pues, no hay duda que si esa ley, que es muy demandada siempre en Estados Unidos, la extinción de dominio y tan aplicada en Estados Unidos. Entonces, bueno, pues el gobierno norteamericano se siente complacido y el gobierno dominicano está orondo, como se dice, con esos elogios que entienden ellos que ha sido a ellos. Claro, no dejan de tener sus razones porque el presidente de la República fue el que tuvo que emitir el decreto nombrando ese Ministerio Público, que es el que está haciendo el trabajo. Pero eso está bien, que el gobierno celebre eso. Lo feo es que el gobierno enmudezca cuando tiene que hablar y no habla. Porque Anthony Blinken, el secretario de Estado, vieron todo ahí, lo que dijo, las acusaciones de racista y todo que tiene, que es lo que cree el gobierno norteamericano que nos ha hecho todas esas acusaciones. Y tuvo que salir una dama cubano-norteamericana, apellido Salazar. Esa joven o esa señora tuvo que responderle con dureza y con responsabilidad, defendiéndonos a nosotros, a los dominicanos, ante esas acusaciones tan graves. Pero el gobierno peor.
un ministro del gobierno acusado y poniéndose de acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos para decirnos racistas. Y sin embargo el gobierno entonces callado, doña Milagros Ortiz callada, el presidente Abinader callado, el secretario técnico de la presidencia o el secretario de la presidencia callado, el secretario administrativo callado, el canciller callado, el gobierno callado, mudo, no se atreven a hablar. Y fíjense que en Los Ángeles, el gesto de Los Ángeles, vamos a decir que el presidente exhibiera un gesto responsable. Miren, yo no puedo firmarle esto aquí. Yo tengo que leer esto, ponerme de acuerdo, voy a consultar algunos Salomones que yo tengo allí en Santo Domingo y consultar primero. Yo no puedo firmar esto así porque nosotros tenemos un problema muy serio que nos afectaría si aprobamos esta agenda de ustedes. Hasta ahí entendemos que es un gesto de raza del presidente. Pero parece que el presidente lo que dijo fue, miren, yo no voy a firmar eso aquí, pero démelo para yo leerlo y yo les prometo que yo paso el proyecto. Bueno, pues así fue, el proyecto vino, el proyecto de trata, entonces todo el mundo se dio cuenta de lo que había. De que realmente lo que hubo fue una espera. No, denme un compás de espera para yo leer y estudiar esto. Y ahí lo vimos. Entonces, el gobierno ha guardado un silencio. Cuando debe hablar, no habla. Entonces ahora salen orondo. Muy bien. Bien, que aprovechen, porque nadie es tonto para no aprovecharse de una buena opinión que emita un presidente de los Estados Unidos sobre un país pequeño como la República Dominicana. Y diríamos, tan trasero que queda en el patio norteamericano. Pero ese silencio, esa mudez, ese mutismo, cuando tienen que hablar no hablan, o cuando la OEA, Naciones Unidas, viene y se entrometen, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Callarnos. E incluso comportarnos como si, para dar a entender que estamos de acuerdo, que es peor. Entonces esas cosas, que tomen nota de eso es porque cuando nos insultan es calladito que estamos. Entonces, hay un asunto. Yo esta mañana ayer yo dije, señores, el comunicador Martínez Pozo, Julio Martínez Pozo está perdido del juicio. Decía yo ayer, porque este señor tiene unos juicios verdaderamente atolondrados. Creo que Julio Martínez, que es una persona que uno estima, pero si Julio no cambia ese estilo, porque óigame, usted puede estar agradecido de Danilo Medina, bien, porque Julio, señores, ese grupo que está en ese ambiente de comunicación han sido muy beneficiados, son plumas y voces que adquirieron dinero enorme por contratos de publicidad y de elogiar al gobierno. Uno entiende que esa gente, está bien que ustedes defiendan al PLD, pero no lo defiendan ofendiendo y hablando en forma atolondrada y atrabiliaria. Ustedes no pueden hacer eso. Yo oí a Julio Martínez Pozo, y lo leí, mejor dicho, en un Twitter ahí. Pero usted no puede expresarse en forma despectiva, señores. El gobierno ha captado y ha pagado para que Biden dijera eso. El gobierno captó y como que alineó los astros, la expresión es mía, como alinear los astros, Biden, la Procuradora General de la República y Vincho. Esa gente fueron como convencidos por el gobierno para que salgan a acabar con el PLD. Oye, usted sabe lo atrevido que es usted, primero la forma despectiva, Vincho. Ni siquiera el doctor Vincho Castillo o el doctor Marino Vinicio Castillo, que es su nombre, y como él no se molesta porque le digan Vincho, pero que se lo digan como uno sabe que hay que decirle las cosas a hombres como él. Entonces, como que Vincho es un tigre cualquiera, que el gobierno le dice, mire, yo quiero que usted, doctor, le diga, acuse al PLD de esto. Como que Vincho Castillo es una persona, un muñeco, una especie de estatua o de títere
que lo agarra un titiritero y lo usa y lo pone allí, aquí, allá o acullá. Pero usted se está poniendo loco, Julio Martínez. Pero Julio Martínez parece que no conoce a Vincho Castillo. Pero ¿y cómo es posible que usted se exprese y de Miriam Germán? Es decir, poner estos dos ciudadanos como que se han alineado con el gobierno, que el gobierno lo está usando para que acusen al PLD de crear un ambiente de zozobra en el país. Pero ustedes son los que se han denunciado, ustedes mismos, porque que las evidencias, ¿qué es lo que ha hecho el PLD? Fue alterar toda la calle y quiso alterar la calle de tal forma que si lo permiten, destruyen el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva para liberar a su gente de allí. Entonces Vincho Castillo, Vincho, lo usan, ponen a Vincho a denunciar ese plan del PLD. Pero por Dios, ¿y a dónde que vamos a terminar? Pero usted se imagina de que pagarle a alguien para que le comunique, para que engañe al presidente de los Estados Unidos, a Biden, y pongan a Biden a decir lo que dijo. Pero por Dios. Oye, ¿a dónde que vamos a terminar? Con juicios tan atolondrados, miren, de Altagracia. El doctor Marino Vinicio Castillo, que oí, diputados verdaderamente que uno tiene que... Son analfabetos primero, analfabetos funcionales, están ahí como diputados. Esa gente del PLD. Ahora Vincho es malo porque Vincho no está en el PLD. Que eso es arribismo. Esa postura de Marino Vinicio Castillo de denunciar el plan, un plan que es, diríamos, obvio, visible, porque lo pusieron en ejecución. Y otra gente que ha señalado que han repartido dinero, que están estimulando la calle, la ebriedad, el remolino que da la calle, a ver si eso trae susto y luto, hemos dicho nosotros. Pero usted sabe lo que usted acusar. Como hoy yo dije que unos diputados de esa mediocridad de congreso que hay ahí, un congreso lleno de banqueros, de riferos, no de banqueros, porque la palabra banquero ha sido distorsionada, de riferos y de trata, de gente que hace negocio de narcotráfico, que hace negocio de trata, que tienen cabaret, gente con lenguaje prostibulario, tabernario. Y usted oír esta gente, como oí yo algunos diputados entrevistados, decirle arribista a Vincho Castillo. Por Dios, pero Vincho, los Castillos en este país han dado ejemplo de lo que se llama ser responsable y coherente, y no se fueron del gobierno de Danilo Medina. Ustedes no lo recuerdan. ¿Y qué arribismo es el de Vincho Castillo y de la gente de la Fuerza Nacional Progresista? ¿Cuál es el arribismo si se fueron del gobierno de Danilo? ¿Por qué se fueron? Porque son gente coherente y la línea de trabajo que tenía el gobierno de Danilo Medina iba contrario a los principios que enarbola la fuerza y que mantiene Marino Vinicio Castillo como presidente de ese partido. Entonces no es más que todo esto, pero esas voces, qué sé yo, del fango, yo lo oye hablando, gente que están negociando. Que Vincho Castillo, yo oí uno que dijo, oigan esto, por aquí yo la tengo anotada la expresión, porque dije yo voy a anotar esto para que no se me... Que es una máquina de denuncias temerarias, dijo uno de esos diputados del PLD, que Marino Vinicio Castillo es una máquina de denuncias temerarias. Óigame, Marino Vinicio Castillo, ¿cuántos años tiene siendo la voz más autorizada, la voz más alta de la opinión pública y de la opinión política de este país, que ha puesto en este país, diríamos, un altar para que la patria sea cuidada del narco, de los negocios ilícitos, de la corrupción y de la invasión migratoria haitiana para dañar la dominicanidad o la soberanía nacional? Y usted viene ahora
una persona que no se han leído un libro en este país, que son diputados, porque son riferos, o narcotraficantes, o tienen negocios de prostíbulos, y esos son los negocios que tienen. Imagínense ustedes. Y venir esa gente y decir que Vincho es una máquina de denuncias temerarias, y otro que hace esa postura que tiene ante el gobierno de Luis Abinader por arribismo. Una familia y un partido que se fue del poder estando Danilo Medina gobernando por coherencia de los principios políticos que enarbola. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Para cortar el plátano, gire el plátano 45 grados. Con precaución, haga una incisión en la cara de... No. La verdad que a la gente le gusta complicarse. Lo mismo pasa con el banco. Mira, tú tienes Cuchumil Cajero, canales para ti 24/7, subagentes, hasta el colmado de enfrente. ¡Colmado! Una app que ni siquiera el internet te consume. Y aún así, hay gente que se da el viaje para el banco. Oye, no hay que complicarse, que los canales Banreservas están ahí para ti, cuando quieras. No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, en Estados Unidos hay una efervescencia política con este caso Donald Trump. Y Donald Trump tiene que darse cuenta que aunque él tenga un liderazgo en el Partido Republicano y controle ese partido, una locura de los norteamericanos republicanos, porque yo he mantenido aquí, y miren que tiene cosas que me gustan a mí de Donald Trump, pero he mantenido que una persona con la conducta de Donald Trump no puede ser presidente de los Estados Unidos. Porque es que es un presidente muy conflictivo y tiene demasiados hechos, decíamos nosotros cuando lo eligieron, tiene demasiado cola que le pisen. Y decíamos nosotros, es un preso de Putin. Alguna vagabundería le firmó Putin en Rusia en su viaje que hizo por allá, con una prostituta, una cosa, porque uno sabe lo que las personas que tienen esas conductas. Miren dónde terminó Donald Trump. Pero esas son acusaciones que vienen desde antes de ser presidente, de haberle pagado a una prostituta para que esa muchacha no dijera que ella había sido mujer de él y que había estado en las alcobas con él meses. Y le pagó y el abogado de Trump en ese momento le pagó a la prostituta para que se callara. No le pagó Trump directamente, le pagó el abogado. ¿Pero qué ha pasado? Que el abogado que pagó es el mismo que es el testigo que tiene la fiscalía acusando a Trump. Y entonces, es decir, son cosas gravísimas. Hoy se ve enfrentado a la justicia 30 cargos criminales. Le ha hecho el jurado, dice que le abran juicio el jurado, más de 20 personas de un jurado de eso, imagínense usted. El hombre está hoy muy rebelde, sabe que va a tener una situación muy difícil, que va a caer preso.
porque es que en Estados Unidos no se juega con eso. Porque es que si un magnate económico o político hace un hecho como eso, lo delata, no puede ser candidato a la presidencia de los Estados Unidos. Eso lo sabe el Trump, por eso fue que pagó. Y hay otra prostituta más, pero Trump siempre ha sido un prostituto. Y un empresario también evasivo, evasor de impuestos y siempre ha tenido muchos problemas. Esa es la pura verdad. Es que él no calificaba para ser presidente de los Estados Unidos, pero fue. Ahí está hoy Trump, inculpado por cargos muy graves de soborno y todo eso, y cargos delitos empresariales, cosas que son muy graves en Estados Unidos. Entonces, él tiene un liderazgo, no hay duda de ello, pero ha anunciado turbas. Y es creíble como turbero, porque lo que pasó el 6 de enero del año 2020 en Estados Unidos, en ese Palacio del Congreso, eso fue un asunto muy grave. Y todos oímos el discurso explosivo e inductivo a la protesta, a la ebriedad que llevó esa turba que llegó al Congreso, pero el problema es que en ese Congreso hubo 6 muertos. Y esos son cargos gravísimos contra Trump. ¿Qué alega Trump? Persecución política, porque es que cuando están en el poder, cuando Trump estaba en el poder se le olvidó todo. Ahora es persecución política. Fíjense lo que son los políticos, por donde quiera se cuecen habas. Ahora, él tiene un liderazgo de 70 millones de gente, muy bien. Y dirá, Estados Unidos va a arder por las 4 esquinas si me meten preso. Pero resulta que Bolsonaro decía lo mismo en un país tropical bananero como es Brasil, pero la guardia no cayó en el error. Y el pueblo de Bolsonaro hizo lo que hizo, pero se tuvo que recoger. Porque no es verdad que un país como Estados Unidos se va a arder por las 4 esquinas porque Trump, que no calificaba para ser presidente de la República, hoy le saquen todos esos cargos. Y entonces el hombre quiere incendiar a Estados Unidos porque los políticos como él son inalcanzables por la justicia. Eso no es verdad. Entonces Trump va a inaugurar una era en los Estados Unidos que es la que allí nunca antes un presidente de la República primero no se ponía de loco a cuestionar al presidente que está, al que lo sustituía. Siempre hay un respeto, o el que estaba en el cargo respetaba al que salía. Siempre eso fue Estados Unidos. Pero ha venido este hombre, desde que llegó, comenzó a alterar todo lo que fue la vida normal de los americanos con su vida política, que ellos tenían su estilo y su forma. Demócrata y republicano, era lo mismo. Este hombre creó la división de Pizarro en Estados Unidos, dividió a Estados Unidos con eso. Ahí está el problema. Ahora la persecución política y que va a incendiar a Estados Unidos, no va a incendiar nada. Y si cae preso, va a caer preso. Porque en Estados Unidos los grandes lo condenan y tienen que aceptar sus condenas. Y Trump se coló en la presidencia de la República, pero ese sistema judicial no tiene que ver con presidente. Eso es lo que él tiene que ver. Vamos a esperar a ver lo que va a pasar, pero Bolsonaro se tuvo que recoger en Brasil. Y ahí le votaron 55, 56 millones de gente votó por él. ¿Y qué pasó? Se fue, ahora llegó 3 meses después y llega pianito a Brasil. Pero saben que eso no es fácil, que tú no puedes enfrentar y venir a dañar todo lo que es el esquema y el trabajo, un país más los Estados Unidos, un país líder, una megapotencia del mundo. Y usted está jugando con eso. Vamos a ver lo que va a pasar. Pero yo estoy seguro que va a caer preso Donald Trump. Entonces, fíjense, todo política de Trump. Toda esa alianza chino-rusa, países que no tenemos nosotros. No tenemos una conexión política ni humana, humanista ni humana, ni cultural, ni religiosa. Nada nosotros tenemos con chino y ruso. Occidente siempre ha estado en las cuestiones, diríamos, la cultura grecorromana, hebrea, y eso hemos sido en Occidente. Entonces, China y Rusia dicen que no tienen una alianza militar porque tienen una alianza económica. Pero uno sabe que esa alianza militar está ahí. Pero Estados Unidos sabe que tiene la sartén por el mango con respecto a la economía, porque hemos dicho que China tiene mucho que perder, porque China no vende petróleo
ni vende materia prima, lo que vende es productos terminados. Y Estados Unidos es el principal socio de China, y Occidente más, Europa y Estados Unidos. Y esa Asia también que le queda al lado, pero son países amigos de los Estados Unidos. Entonces, estos países están confrontando a Estados Unidos. China, repito, ¿cuáles son las conexiones? La diáspora dominicana vive en China. ¿De qué no nos beneficiamos nosotros de China? Nada. De Estados Unidos sí nos beneficiamos. Entonces China anda dañando el mundo económico que ha creado Occidente con un fondo de medio, qué sé yo, 500.000 millones de dólares, prestándole a todos estos países pobres a cambio de materia prima. Entonces se quiere hacer del litio de Argentina, de Bolivia, de Chile, a base de comprarlo prácticamente. Estados Unidos está mirando y sabe qué es lo que quiere China. Entonces, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, que prestan con condicionamientos, no es igual que estos préstamos chinos, que son préstamos a cambio de materias primas. Entonces China ha ido creyendo que como ha ido creciendo como potencia, cree que puede vencer a Estados Unidos y a Occidente en todos los terrenos. Y nosotros, repito, no tenemos dependencia con esa gente, porque no tenemos dependencia de ningún tipo con chinos, ni rusos. Entonces China ha amenazado a Estados Unidos ahora porque hay una visita programada de la presidenta de Taiwán, la señora Tsai Ing-wen, qué sé yo, Tian, no me acuerdo. Es la presidenta de Taiwán. Va de visita, parece que va a visitar Guatemala y Belice, que son dos de los únicos países, de los pocos que le quedan como aliados de Taiwán. Pero la señora va a pasar por Los Ángeles y espera visitar, tener una visita o una entrevista con el señor Kevin McCarthy, que es el presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, lo que hizo la señora anterior, que cuando fue a Taiwán. Y China creó una escandalera con aquello y bloqueó prácticamente a Taiwán. Esta vez ha dicho que si esa reunión se da, Estados Unidos va a tener que pagar esa consecuencia. Vamos a ver cuáles son las consecuencias. A ver si es que China va a atacar a Estados Unidos o atacará a Taiwán para que Estados Unidos tenga que entrar a la guerra o no. Pero me parece interesante la visita de la señora Tsai Ing a Estados Unidos, porque vamos a ver el comportamiento de la diplomacia china con este asunto. Pero la verdad es que el mundo se está complicando porque estos países que son autoritarios, esa misma convención, esa misma asamblea, esa cumbre democrática que está realizando virtual y presencial el presidente Biden de los Estados Unidos, es precisamente por eso, ganando apoyo, porque el mundo está dividido en autoritario y democracia. Y nosotros en Occidente, si no somos hipócritas los latinoamericanos, que por chelitos chinos, como acabo de decir, sin tener relaciones nosotros de ninguna dependencia humana, ni política, ni geopolítica, ni económica, ni cultural con China, ni Rusia, entonces nosotros querramos como darle la espalda a Occidente, ponernos del lado de los autoritarios porque nos dan dinero. Aquí hay que hablar claro, y Estados Unidos, yo creo, y Europa, que tienen que jugar un papel más, diríamos, más protagónico de hacer valer esa democracia. Por eso le veo esa importancia, esa cumbre que está realizando el señor Biden, porque tiene que consolidar la democracia para hacer de la democracia lo que dijo Winston Churchill. El peor gobierno o método o sistema de gobierno que hay en el mundo es la democracia, con excepción de todos los demás. Bien, les invito a que lean el blog La Pregunta del doctor Marino Vinicio Castillo en esta semana, que nos tiene los ejes del momento. Igualmente, su programa La Respuesta del domingo, que estará, me imagino, bien interesante esta vez. Gracias por su atención. Nos vemos el lunes en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol o comenzando la noche.